Buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy nuevamente con un video nuevo de 120 Toy y te voy a comentar cómo surgió la idea y cómo llevamos a cabo la fotografía del Trooper que está volando por una explosión. Primero que nada, vamos a situarnos en la aldea donde Mando y Grogu están ingresando y que se pudre todo, porque tienen un acercamiento hostil con un Trooper. Por lo tanto, la idea macro van a ser las chozas, la aldea, los muros que construimos y que te mostré en un video anterior. Ahora bien, nos vamos a centrar en lo que protagoniza la escena. El Trooper en un primer plano volando y en un segundo plano el tanque con la explosión. La intro y nos metemos de lleno en el tema. Todo comenzó un día que iba a buscar a mis hijos al colegio y caminando por una plaza vi una lata de bebida tirada por ahí y ahí fue cuando me cayó la idea. Me imaginé que podía ser un tanque con un material inflamable que transportado por unos aldeanos y custodiado por un Trooper era transportado de un lado a otro. En ese momento seguí la marcha, pero unos metros más adelante me encontré con una lata exactamente igual. Y ahí fue cuando volví a donde estaba la primera lata y adivinen qué. Las dos latas terminaron en mi casa. Recordar, reciclar es importante. Comencé haciendo un carrito muy básico. Encontré un trozo de madera que tenía por ahí, incluso con varias perforaciones. En una de ellas le atravesé un tronquito, el que va a ser una especie de agarradera para los aldeanos. Y en el otro extremo un tornillo largo, que será el que mantiene las ruedas, que una vez recortadas vi que estaba quedando muy angosto el carrito, así que utilicé otros complementos para darle un poco más de estructura. Bien, el proceso del armado fue muy simple, coloqué las ruedas en el eje y una tuerca para que quedaran en su lugar. Llegó el momento de preparar el tanque. Para eso utilicé una pintura metálica de base y después le di un poco de esmalte negro para darle un toque más real. Y algo importante es que tuve que pintar a los dos iguales, porque momentos previos a la explosión el tanque está íntegro, pero cuando explota, el tanque está roto. Ok, una vez que tenemos la escenografía armada, la cámara en el trípode y un foco con luz complementaria, colocamos el explosivo dentro del tanque. Y con las protecciones pertinentes, encendimos la mecha y disparamos la ráfaga de fotos. Dale. Así fue como tuve la misma foto con iluminaciones y coloraciones diferentes como consecuencia de las sucesivas explosiones. Te invito a que veas las fotos con más detenimiento en el Instagram de 120 Toy, que te voy a dejar el enlace por aquí abajo para que vayas directamente y puedas decirme cuál es la que te gusta más. Y muy bien, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado, que me des el like si te gustó, que te suscribas si aún no lo has hecho y que hagas los comentarios. Son muy importantes para saber si estamos haciendo las cosas bien, en qué podemos mejorar y lo que quieras. Hoy te voy a mostrar cómo hicimos para hacer la foto del Trooper volando por una explosión. Borra.